Todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Buenos días, primero que todo, a los miembros de la Comisión Especial para realizar el estudio y análisis de los contratos de Luma y Genera Puerto Rico, y a ustedes, miembros de la prensa. Hemos convocado, ¿verdad?, esta conferencia toda vez que el pasado lunes 16 de septiembre les anunciamos al país desde este colegio el nombramiento de una comisión especial para evaluar los contratos de Luma Energy y de Genera PR, compuesta por distinguidos abogados y abogadas con amplia experiencia en las áreas de obligaciones y contratos, y también con conocimientos de los asuntos energéticos del país. Nos acompañan los miembros de esta comisión. Aquí a mi derecha, a quien nombramos presidenta de la comisión, quien es la licenciada Zoe Negrón Comas. Bienvenida. Y están también miembros de la comisión, la licenciada María Alicea Pietrantoni, el licenciado Rolando Emanuel Jiménez, el licenciado Fernando Agraid Betancourt, el licenciado Luis Santini Gautier, el licenciado Fontané no está en estos momentos, pero nos acompañará más tarde, la licenciada Berta Mainardi Peralta, quien también nos acompaña, el licenciado Rafael Muñoz Valle. Bien, y el licenciado Alejandro Torres, miembro también, disculpe, licenciado, sí, miembro también de nuestra Junta de Gobierno, es delegado de nuestra Junta de Gobierno por Río Piedras. La creación de esta comisión respondió, como habíamos indicado, a la necesidad urgente de examinar los contratos de Luma Energy y de Genera PR bajo varias perspectivas críticas que afectan directamente al interés público, dado el impacto significativo que estos contratos tienen sobre la infraestructura energética de Puerto Rico y la vida diaria de todos y cada uno de nosotros los puertorriqueños. Debido a la gravedad de la situación y al impacto continuo sobre la infraestructura energética del país, le dimos a esta comisión especial un plazo de 30 días, el cual se extendió por un breve término adicional. Y en cumplimiento con la encomienda, el pasado jueves 24 de octubre, la Comisión Especial hizo entrega del documento titulado Estudio de los contratos de Luma Energy y Genera PR. Y me indican si puedo seguir. Continuamos. Este estudio comprende una evaluación fáctica de ambos contratos que incluyó el trasfondo histórico de la Autoridad de Energía Eléctrica y la contratación con Luma y con Genera, así como también una narración sobre las ejecutorias y las controversias legales. También se incluye una descripción de cada uno de los contratos de ambas compañías. Se define el marco jurídico, entiéndase el derecho civil aplicable, los conceptos básicos de obligaciones y contratos y lo que es la contratación gubernamental. Se incluye en el estudio el marco regulatorio en cuanto a la política pública energética en Puerto Rico sobre las alianzas público-privadas y transacciones de la Autoridad de Energía Eléctrica y las entidades involucradas en dichas transacciones. Realizado este análisis, la Comisión Especial establece los hallazgos y presenta las acciones concretas y consecuencias proyectadas en cuanto a acciones de nulidad, en cuanto a resolución de contratos, en cuanto a acciones ejecutivas y o administrativas que se puedan realizar y acciones de fiscalización. En conclusión, el análisis realizado por la Comisión Especial para estudiar a fondo los contratos de Luma y Genera revela serias irregularidades que comprometen la legalidad y la ética de dichos acuerdos, la identificación de aspectos como la nulidad del contrato de Luma por su naturaleza leonina y el establecimiento de un monopolio privado en el contrato de Genera que violenta la ley. Estos hallazgos no solo evidencian la falta de transparencia y la violación de principios fundamentales en la gestión de estos contratos, sino que también plantean cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones para proteger los intereses del pueblo. Las recomendaciones formuladas por la Comisión, que incluyen la posibilidad de declarar la nulidad de los contratos
y asegurar la resolución conforme a los marcos legales existentes son pasos cruciales para restablecer la confianza pública. Asimismo, el papel activo de la Autoridad de Energía Eléctrica en la supervisión y cumplimiento de los contratos se vuelve imperativo para garantizar que respeten los derechos de los consumidores y se promueva un sistema energético equitativo, eficiente y justo. A medida que Puerto Rico avanza hacia un futuro más sostenible en el ámbito energético, es esencial que las decisiones se basen en principios de transparencia, equidad y responsabilidad. La Comisión exhorta a seguir trabajando para que estas acciones no solo respondan a las inquietudes actuales, sino que también contribuyan a un marco regulatorio que favorezca el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo sostenible en el sector energético. La integridad y la responsabilidad en la gestión energética son fundamentales para el progreso de Puerto Rico y la construcción de un futuro más seguro y accesible para todos. Los hallazgos y las conclusiones en el estudio representan la opinión legal de la mayoría de sus integrantes y refleja un consenso mayoritario. No es una posición unánime, así lo verán en el estudio. En este informe se reconoce la opción legal de litigar la nulidad de los contratos puede ser técnica, larga y costosa, y de triunfar equivaldría a establecer un proceso de transición por la vía judicial. De manera alternativa, en el informe se indica que los contratos pueden resolverse de acuerdo a con sus propios términos, permitiendo la notificación por incumplimientos contractuales y dar plazos para su remediación, lo que podría llevar a un proceso de resolución de disputas. Tiene ambas alternativas. Ambas opciones legales están disponibles. Debo agradecer, ¿verdad?, la dedicación, el tiempo y el esfuerzo de cada uno de los miembros de la comisión especial, quienes tras un arduo trabajo nos han brindado luz sobre la oscuridad de ambos contratos. Emplazamos al gobierno, ¿verdad?, al de turno, al gobierno que resulte electo, para que evalúen seriamente las acciones legales apoyadas en los hallazgos de este panel experto. Quienes me acompañan hoy, ¿verdad?, para poderle contestar preguntas a todos ustedes, la prensa, debo adelantar que este documento vamos a estar enviándolo, ¿verdad?, tanto al Ejecutivo como a ambas ramas, ¿verdad?, los cuerpos legislativos, ambas ramas a la Cámara y al Senado. También lo vamos a estar enviando al Secretario de Justicia, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, al negociado de energía. Vamos a poner también para ustedes el beneficio en nuestra página del colegio y para beneficio del país, ¿verdad?, un enlace para que puedan tener el estudio completo y tenerlo, ¿verdad?, a su alcance. Estamos para preguntas, así que podemos comenzar. Bueno, pues, usted dice que posible ilegalidad. ¿Son o no son ilegales? ¿Se pueden o no se pueden anular? Y presentaron dos alternativas. Es correcto. Sí. En caso de liquidación, dicen que podría ser largo. ¿Cuánto tiempo sería? Yo debo adelantar que en el informe se indican dos alternativas, hablan de la posible nulidad de los contratos, más también que se puede resolver por sus propios términos. Pero aquí están los miembros de la comisión que hicieron la evaluación. Podría dejar a la licenciada Zoe Negrón, quien también podría dar más detalles para que le pueda responder. Sí. En el caso, gracias, Presidenta. En el caso de que existen dos vías para resolver el asunto, ¿verdad? Si estamos hablando de la nulidad del contrato, necesariamente estamos hablando de un litigio. Y pues los que estamos en este lado somos abogados y sabemos que los litigios no son de un día para otro. Así que hay que reconocer esa realidad. Pero eso no quiere decir que no sea una opción, ni que debamos de escondernos de esa posibilidad, tomando en consideración el efecto que pudiera tener un contrato de esta naturaleza en 10, 15 años, cuando todavía no ha comenzado a transcurrir ese término.
La segunda opción de resolución vía los términos del contrato mismo, pues son por fundamentos distintos. Al no ser un fundamento de nulidad, ser un fundamento que surge del propio texto del contrato, pues ahí sí, tenemos que acudir o decidimos acudir a los términos del contrato que incluyen cómo se notifican y se resuelven las disputas y de no poder resolverse, cómo entonces se llega a la conclusión del negocio jurídico. Por eso las dos vías, porque depende de cuál de los hallazgos estemos discutiendo. ¿Cuál ustedes recomiendan al gobierno presente a que vaya a entrar? Realmente, en términos del estudio, no hicimos una recomendación de cuál de ellos, porque depende siempre del trabajo que se esté dispuesto a hacer y la voluntad que haya para hacerlo. En el caso de la nulidad, por ejemplo, es un planteamiento que es más rápido en términos de que podemos verlo desde ya, porque es nulo desde que se dio. El planteamiento de incumplimiento o el planteamiento resolutorio implica hacer una serie de pasos que se deben llevar a cabo conforme al contrato. Así que es una decisión más bien estratégica de lo que es necesariamente jurídica, ¿verdad? Hablando desde mi perspectiva como integrante y no necesariamente es la opinión de todos, porque como dijimos, esto es por decisión mayoritaria, la nulidad para mí es la vía que debe de corresponder, porque no se le deben de dar la oportunidad de utilizar los términos y condiciones de un contrato nulo para alargar el proceso, sino que se debería de acudir a esa solución que indica y reconoce que estos contratos violentan la ley, la moral y el orden público para salir de ello. En caso de que se tome la iniciativa de la anulación del contrato, ¿quién inicia este proceso? ¿La autoridad de alianza público-privada o la energía eléctrica? En este caso, Ejecutivo o legislativo. En ese caso, por ser un caso de nulidad, la legitimación activa, y es algo que hemos discutido, se supone que cualquier parte que se vea afectada. Pero generalmente en los tribunales, pues que lo mejor visto que se va a ver es que sea una de las partes del contrato. Entiéndase la alianza, la Autoridad de Alianza Pública-Privada y la Autoridad de Energía Eléctrica, que son las partes que participaron y por tanto están en la mejor posición para levantarlo. Pero claro, estamos hablando también de agencias de gobierno que se supone que respondan a unos procesos políticos, no político-partidistas, sino políticos en el sentido de que tenemos un gobierno central que tiene una política pública y esas agencias tienen que cumplir con esas políticas. En el caso de los dos contratos, porque en el caso de Genera dicen que es más por monopolio y en el caso de Luma es diferente, legalmente ¿cuál sería de los dos? Entonces los procesos variarían mucho, ¿hay uno que puede ser más rápido que el otro o es igual el proceso? ¿Cómo? El proceso de nulidad es el mismo para los dos, lo que cambia son los fundamentos, pero un contrato nulo es nulo y punto. No hay variación respecto a qué efecto tiene el fundamento por el cual es nulo. En el caso de los hallazgos que hicimos, el contrato de Luma lo encontramos nulo por ser leonino, por esa falta de balance de riesgos entre el gobierno y la entidad privada, versus que en el caso de Genera acudimos a la ley específica que gobierna estas transacciones y vimos que hay una violación en cuanto a la cantidad de control que Genera ahora mismo está ejerciendo sobre la capacidad de la generación. Y me gustaría mencionar sobre ese aspecto que le debemos un poco agradecimiento a las comisiones de la legislatura que hicieron un trabajo exhaustivo de investigación sobre ambos contratos y nos dieron la base fáctica para poder llegar a esas conclusiones específicas. Si me permiten, es importante que ustedes conozcan que si hay anulación, hay que restituir lo que ha cobrado Luma. Por ejemplo, en el caso de Luma, se supone que se restituyan las prestaciones. Es decir, si el contrato se declara Luma, el gobierno, estamos hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica y por lo menos las alianzas público-privadas tendrían derecho a reclamar que se restituya ese dinero que se le ha pagado porque es un contrato nulo desde el principio. Y si es un contrato nulo desde el principio, ¿hay la posibilidad de tomar alguna acción legal contra los funcionarios de gobierno que firmaron ese contrato? No lo abarcamos en el estudio, pero hay una nota al cárcel, porque ¿verdad? Está fuera de lo que nosotros entendíamos que era nuestra encomienda, pero sí hay unos artículos del Código Penal que dan base a pensar que incluso en la situación en la que estamos ahora, ni siquiera esperando a la nulidad, hay base para pensar que hay una responsabilidad penal
Una pena que no está el decano, que es nuestro penalista residente. Pero sí, entendemos que puede haber base para acciones penales o por lo menos disciplinarias en contra de los funcionarios. Pero desde mi punto de vista, y ahora yo hablo en mi carácter personal, la negligencia desplegada por las alianzas público-privadas y por la Autoridad de Energía Eléctrica fue manifiesta. Ni tan siquiera se siguieron los parámetros de la ley específica que reclamaba unas cosas, ni tan siquiera se siguió eso, y deben recordar ustedes que la Autoridad de Energía Eléctrica aprobó el contrato en 43 minutos. Un contrato de 300 y pico de páginas, con el detalle del contrato, y debían haber leído también el informe, ¿verdad?, de cómo fue la licitación para ese contrato, y todo eso ellos lo hicieron en 43 minutos. Ese Hay una pregunta contrato por acá. parecería que lo preparó Luma y se lo dio al gobierno para que el funcionario para que lo firmara. Eso es una posibilidad. ¿Y quién preparó el contrato de Luma? Por lo menos yo lo voy a decir. Por lo menos la información que yo tengo se llama DLA Piper. Y esa firma de abogados, no estoy hablando a nombre de la comisión, que conste. Por eso dije que yo estoy hablando en mi carácter personal, ¿verdad? Y ese bufete pues tiene una historia que ustedes la conocerán como prensa. Como parte del estudio hicimos el intento de determinar si estamos ante un contrato de adhesión, que es lo que se le llama cuando el contrato le escribe una sola parte. Y entonces si hay deficiencia o hay alguna cláusula que no es clara, se interpreta a favor de quien no causó esa obscuridad. Pero como los procesos han sido confidenciales y todos los documentos son confidenciales, salvo por, ¿verdad?, la información que sale a relucir por distintas fuentes, no hay una manera, o por lo menos en este momento, con el tiempo que teníamos, no había una manera de saber a ciencia cierta quién propuso el texto que estábamos mirando. Y por eso entonces no se incluye como hallazgo, sino como algo que se pudiera estudiar. ¿Ustedes harían algún referido con ese estudio a las agencias federales o algo? Porque Ahí le dejo a la presidenta la... Sería buena idea. Sí, este estudio va a estar, se le va a producir a la mayor parte ¿verdad?, al país, como ya hemos dicho, a las instituciones de gobierno, incluyendo pues también ¿verdad?, como usted dice, a los federales, porque es un estudio que va a estar disponible para todos, o sea, para el país, para el pueblo de Puerto Rico, y mientras más beneficie al país, pues así será. Yo le quería preguntar, como no soy abogado, ¿verdad? Cuando ustedes señalan, por un lado ustedes presentan estos argumentos tan sólidos, pero también hacen la advertencia de que litigar la nulidad de los contratos puede ser técnica larga y costosa, ¿verdad? Un caso como este, ¿cuánto tiempo podría verse? Le hago la pregunta en el contexto también político-partidista, porque los candidatos han dicho, la mayoría de ellos que quieren eliminar este contrato. Entonces, ¿cómo chocaría eso con la propuesta de estos candidatos versus un caso que se llevara en los tribunales y el costo que le tendría esto al pueblo de Puerto Rico? Entonces, ¿cuánto alargaría eso la presencia de este consorcio en la isla, ¿verdad? Quería hacer una pregunta para ver, desde el punto de vista de ustedes como abogados, cuál sería la contestación. Sí, lo que pasa es que hay que ir un poquito a cómo es que se hace esto en la práctica, ¿verdad? En la práctica tiene que haber una voluntad política de parte del gobierno. El nuevo gobierno que entre en enero tiene que encomendarle al nuevo director de las alianzas público-privadas de que tiene que llegar a un acuerdo con Luma en Genera para que se vayan. Y eso se citan y se reúnen. Muchas veces estas cosas que uno dice, caramba, hay que llevar un crédito para esto, son asuntos que se pueden dialogar y llegar a un entendido. Si no hay un entendido, pues el gobierno tiene que escoger cuál de las dos vías es más rápida y efectiva, porque hay dos caminos: decretar la nulidad o decir, tú estás incumpliendo con el contrato, con los términos y condiciones. No son excluyentes, se pueden llevar ambas acciones a la misma vez. Radicar un caso en el tribunal y iniciar el proceso del propio contrato, de la sección 14 y 15 del contrato, que establece el procedimiento de resolución de disputas. Y dentro de ese trámite está la opción de llegar a un acuerdo, de transigir la reclamación. Si Luma ve que el caso es sólido contra ellos, tiene que llegar a un acuerdo, porque si no tendrían que pagar unas consecuencias. Así que me parece que en el proceso, una vez se tenga la voluntad, quien tiene esa voluntad política puede iniciar todos los trámites recomendados y cada uno de ellos va a llegar a resultados que son no iguales,
pero que son compatibles con la voluntad del pueblo de Puerto Rico en cuanto a ese tema. Así que es una cuestión de ejercitar todas las acciones que se tienen que probablemente conduzcan a una negociación y a una transacción. Yo quisiera añadir a eso que no es incompatible el que un candidato o una candidata diga vamos a cancelar el contrato de Luma con lo que estamos diciendo, porque el hecho de decir vamos a cancelar el contrato, esa es la parte de la voluntad que menciona el compañero. La parte legal, la parte técnica, la parte profesional es lo que vemos en los tribunales todos los días o en, ¿verdad?, las oficinas cerradas a veces, pero no es incompatible una cosa con la otra. Simplemente esa es la expresión de la voluntad de hacer algo de lo que estamos proponiendo o algo adicional para llegarse entonces a una solución. Me permite una breve participación. Este tema es un tema muy complicado. O sea, esto no es prender y apagar luz. Valga la relación con Luma y la autoridad. Este es un tema muy complicado porque aquí parte del problema es la cantidad de jugadores que hay en este juego, lo que se llama en inglés stakeholders. Tienes por un lado a FAF, tienes por otro lado la Autoridad de Energía Eléctrica, tienes por otro lado las APP, tienes por otro lado Core 3 que brega con los fondos federales, tienes por otro lado a Luma, tienes por otro lado a Genera, entre otros, y el negociado de energía, y la Junta Fiscal. O sea, aquí hay muchas personas que tienen las manos metidas en este cocido que se está cocinando, ¿no? Entonces, parte del problema es la ausencia de la voluntad que señalaba Emanuel, pero viene mucho de la falta de una estructura decisional clara. Lo hemos venido diciendo por mucho tiempo, no hay nadie a cargo. Cada uno sale por su lado. Entonces, si a eso le añade, que a mí me parece que estamos ante un caso que en el campo dirían, árbol que nace torcido, no hay nadie que lo endereza. Nadie que lo endereza. ¿Por qué? Porque obviamente la voluntad política cuando comenzó este proceso, estamos hablando del gobernador Ricardo Rosselló en aquel momento, era vender todos los activos. Eso era lo que estaba dentro de la cabeza, y vamos a concederle para fines de la argumentación buena fe. O sea, no voy a entrar aquí en nada que no sea, que eso era lo que ellos creían mejor. Cuando se dan cuenta sobre la marcha que no pueden vender los activos porque se quedan sin los fondos federales, hacen unos trastoques en el concepto, pero no lo reconstruyen como tenían que reconstruirlo. Y entonces tienes una serie de cláusulas que se parece que lo que se quería era vender, pero como lo que están haciendo es administrando activos de la autoridad, se mezcla y se hace confuso y no fluye. Les voy a mencionar, con el permiso de los miembros del comité, el viernes salió una moción de la Autoridad de Energía Eléctrica, radicada en el negociado de energía. Fue radicado el viernes 25 de octubre a las 7:29 de la noche en el caso NEPR, que es el negociado de energía de Puerto Rico, MI 2020-0001. Esto es lo que llamarían en inglés un indictment, que hace la Autoridad de Energía Eléctrica de las ineficiencias y los incumplimientos de Luma. Yo nunca había visto esto por escrito. Esto es un documento radicado por la Autoridad de Energía Eléctrica en el negociado de energía. Pero lo más grande o importante es que dicen que llevan más de 2 años comunicándose con APP, con la Junta Fiscal y con el propio Luma, diciéndole, miren, todos los incumplimientos de Luma me está creando problemas a mí. Y esto salió el viernes. Luma contestará esto, desde luego, pero me parece que ese modelo adversarial es lo contrario a lo que quería el país, porque si tú le vendías los activos, pues cada uno hace con los activos lo que quiera. Y si quieres tener un ambiente adversarial, pues lo tienes. Pero cuando lo que tú estás haciendo es manejando mis activos, no puede haber ese modelo adversarial. Y Prepa está diciendo, yo no tengo dinero ahora. No tengo dinero para pagarle a Luma, porque Luma no está haciendo su trabajo y no está produciendo los ahorros, las reducciones en robo, las reducciones en deficiencia que me permiten a mí tener el flujo de dinero.
y tampoco está haciendo su trabajo con los fondos federales que yo necesito. Así que fíjense qué situación tiene el país, donde hay un contrato con todas las deficiencias que se han señalado y una pelea interna entre los dos jugadores principales de cómo se va a resolver. El comité no hizo expresión alguna sobre si la privatización en abstracto es buena o mala. Eso es una decisión de política pública en el sentido más amplio. El gobierno puede creer, hay quienes creen, hay quienes no creen, hay quienes creen que en ciertas ocasiones funciona y otros que creen que en otras ocasiones no funciona. Nosotros no estamos diciendo salgan corriendo mañana a cancelar el contrato A o el contrato B. Nosotros estamos exponiendo una especie de menú de toda la situación que tenemos y diciendo este menú está respaldado por este análisis jurídico. Pero termino con lo mismo que empecé. Esto es muy complicado. Esto no hay una solución a corto plazo. Dentro de una semana va a haber una elección. Como decía un amigo, los primeros meses es para saber dónde están los baños y las luces cuando lleguen los nuevos miembros al gobierno. Y entonces uno realmente la idea de que a corto plazo podemos tener una solución no es algo que podamos predecir. Y usted mencionó la Junta de Control Fiscal, ¿qué correcto es que pertinente viene a ver este tiempo sin duda que vaya a asumir el gobierno? Recuérdense que toda la actuación en la Corte de Quiebra es la Junta Fiscal a nombre de la autoridad. La moción que se radicó el viernes es de la autoridad propiamente, no de la Junta Fiscal. ¿Ok? A mí me parece que la Junta Fiscal ha fallado en no asumir un papel mucho más agresivo para atender la crisis de energía eléctrica en Puerto Rico. Y me llama la atención que hace apenas 2 semanas el director ejecutivo de la Junta dijo públicamente que ahora iban a atender esos problemas. Y yo le pregunto, ¿y los pasados años? O sea, nosotros no descubrimos los problemas que tiene Luma haciendo unas investigaciones metidos en unas cuevas, ¿no? Eso está en la prensa, eso está en el país, eso está en los hospitales que se quedan sin energía eléctrica, eso está en las casas que pierden energía. O sea, eso lo sabía todo el mundo. La Junta Fiscal o lo sabía o tenía que saberlo. Y no han hecho, me parece a mí, nada a la altura de lo que podrían hacer. Yo quisiera añadir a esa pregunta, candidato, que la Junta, sin duda, como se le ha permitido al país, ¿verdad? En el país, se mete y va a humear en todos los asuntos. Y de una postura de que esto no se puede tocar, ni siquiera hablar de este tema, Mujica ya ha aceptado que eso hay que mirarlo y que ellos se van a meter ahora. Pero el problema de esta moción, por la importancia es que está diciendo la Autoridad de Energía Eléctrica que no tiene el dinero para pagarle a Luma. Y esa es una de las cláusulas que establece el contrato para que Luma decida irse del país. Y segundo, te da una radiografía de cómo está la autoridad dentro del proceso de reestructuración. O sea, si la autoridad vende energía y no la puede cobrar, no está lista, no podría confirmar ningún plan de ajuste de la deuda porque ninguna de las proyecciones sería efectiva. O sea que esto puede provocar un colapso también en el proceso de ajuste de la deuda. La Junta está negociando con los bonistas un acuerdo que probablemente no pueda cumplir porque no hay el flujo de efectivo necesario para poder cumplir con ese acuerdo. A este nivel estamos llegando. El vocero no. Sí, y ¿cómo se realizan estos responsablemente sin afectar al pueblo? O sea, ¿es necesario y es posible buscar a un segundos operadores? Porque mencionan que es un proceso largo. Dice después de iniciar un proceso en el transcurso o después de que se resuelva. Sí, ¿cuándo recomendarían exacto? ¿Durante, antes, en el transcurso? Por lo menos como comité no tenemos una recomendación porque, ¿verdad? Hay posiciones distintas respecto a cuál debería de ser el futuro del sistema energético. Pero desde el punto de vista de lo que vaya a pasar durante un litigio o durante un proceso de resolución, si es por medio del contrato, el contrato provee para que se siga llevando a cabo el trabajo hasta que se resuelva o hasta que se termine y por un término después de declararse la resolución, un término de 1 año hasta que se acabe el dinero.
En el caso de un proceso de anulación, como estamos hablando que estamos dejando a un lado todo lo que dice el contrato, pues va a depender tanto de las partes como del tribunal que atienda, que es lo que estábamos mencionando al principio. Porque ningún tribunal puede responsablemente o en su sano juicio mirar en la situación y decir si ese contrato es nulo, Luma, váyase ya hoy y dejemos a Puerto Rico a la oscura. Eso no puede suceder. Así que tiene que haber algún remedio en equidad que pueda, y equidad me refiero a que no está necesariamente escrito, pero por la naturaleza del negocio que estamos mirando se tiene que establecer un proceso de transición. Y eso pasaría con el insumo de las partes o quien sea que participe en el pleito y el tribunal que esté mirándolo. Sí, pero mi pregunta es si la administración que venga en enero asume que va a anular los contratos. ¿La Junta de Control Fiscal tiene alguna injerencia? ¿Puede llevar alguna acción legal oponiéndose a eso? ¿Qué papel tiene? Bueno, ¿De qué puede? En el proceso de declarar resuelto el contrato por incumplimiento, hay una parte que menciona que podría necesitar la aprobación del negociado y de la Junta, ¿verdad? Pero en el caso de la nulidad, una cosa que podría hacer la Junta, llevarse el caso para la Corte de la Jueza Taylor Swift y ahí ventilarse, pero esa base del derecho civil vigente. O sea, sería bajo los mismos planteamientos, lo que pasa que lo va a resolver la jueza Taylor Swift. En el caso de la nulidad, ¿verdad? De que se alegue que el contrato es nulo, pues eso, como dijo la compañera Negrón, el tribunal tiene que establecer las medidas para garantizar la continuidad del servicio, no solamente porque es lo lógico, sino porque hay toda una serie de leyes estatales y federales que obligan a dar un servicio eléctrico de calidad y que penalizan a las personas que interfieran con el servicio eléctrico. Así que aquí tendría que dársele una normalidad al proceso de transición, que probablemente sea lo que establece el contrato, porque las partes pueden dialogarlo, ¿verdad? Y llegar a un entendido sobre cómo debe ser la transición. Y sobre el poder que tenga o no tenga la Junta para dar injerencia, la ley promesa no les provee una cláusula que diga que ellos pueden evitar la anulación de un contrato. Así que si estamos mirando desde ese punto de vista, la Junta no tiene esa facultad. ¿Que va a tratar? Sí, va a tratar, no hay duda de eso. Pero la cláusula que menciona el compañero Emanuel y que dice que pudiera ser necesaria la aprobación del negociado de la Junta, dice de requerirlo la ley. Así que si no encontramos una base para que la Junta tenga una injerencia sobre la cancelación de un contrato, cuando sí tiene para la otorgación de los contratos, por ejemplo, pues ¿verdad? Se tiene que argumentar, porque todos estos derechos tienen que argumentarse en el momento, pero no hay una base jurídica para que la Junta tenga un veto, por decirlo de esa manera, más allá de que los gobernantes que estén de turno no lo quieran aceptar porque a la Junta no le guste. Ese es un asunto distinto. Pero El comité, pronto si también ha analizado si llevamos esto a un asunto de pesas y medidas, cuánto le costaría al pueblo este proceso de litigarlo versus que Luma se mantenga en Puerto Rico sin que nadie... La contestación a eso depende de saber cuánto nos cuesta que Luma se quede y cuánto cuesta la ineficiencia para el país, el lastre que significa para el crecimiento económico del país tener un servicio tan ineficiente y todas las consecuencias de que se nos vaya la luz todos los días. O sea, en realidad, aquí se habla mucho de que podría costar mucho dinero el cancelar o anular los contratos, pero nadie pone la otra cara de la moneda. ¿Cuánto nos está costando esto ahora por esa ineficiencia? Y yo creo que estamos hablando del pueblo, no tanto el gobierno. El pueblo y las empresas, las industrias, el gobierno, todo el mundo sufre con un mal servicio eléctrico. y no podemos decir que esto es el pueblo y no el gobierno, porque el gobierno ¿de qué se nutre? De lo que el pueblo le pueda proveer. Yo tengo una pregunta, cuando usted mencionó lo del viernes, que había una resolución, me acordé de lo del negociado de estos días, que canceló unas subastas incluso de uno, porque vio que eran demasiado onerosos lo que estaban cobrando y uno lo mira. Entonces, ¿qué pasa? Que eso sí, y lo más importante que eran Género y Luma, pues lo hicieron a la ligera, que no se revisó. ¿Qué ustedes piensan de cuando vieron esa noticia? ¿Verdad? Pues, estamos hablando de cosas distintas. ¿Okay? El contrato de Luma y el contrato de Genera, paréntesis, como decía Zoe, yo no tengo duda que la Junta Fiscal se va a meter, porque la Junta Fiscal tiene mucho invertido emocionalmente
en el contrato de Luma y la privatización. O sea, ellos en sus planes fiscales, etcétera. O sea, así que ellos van a buscar la forma de meterse. Y la forma más sencilla es llevándose el caso para la Corte Federal bajo los huesos ahí, como se había señalado. Pero el issue de las actuaciones del negociado no tiene esas actuaciones con respecto a los contratos de los llamados tranches, no tiene el bagaje que tienen los contratos de Luma y Genera, de la intervención de las APP, de los supuestos procesos de verificar opciones, etcétera, de la discusión de un informe, malo o bueno, sobre cuál fue ese proceso. Eso no existe en los tranches. Los tranches es un mecanismo para acelerar el desarrollo de fincas de energía renovable, principalmente solar, a nivel de lo que se llama en inglés utility sites. O sea, que se montan para venderle a la autoridad. No se montan para beneficios del dueño de la finca, ¿no? Como es en los llamados rooftop solar, que tú instalas encima de tu casa en beneficio tuyo y el exceso se lo vende a la autoridad. Así que no hay correspondencia entre la complejidad de los contratos de Genera y Luma y los de los tranches. Ahora, los tranches han sido un fracaso. O sea, el modelo que se generó ha sido un fracaso. El primer tranche se fijaron unos precios y al cabo de 1 o 2 años tuvieron que aumentarlos en 34%, porque los precios que se habían puesto estaban fuera de la realidad del mercado. Y no es de la realidad del mercado en el sentido de que fulanito quiere hacerse más rico o menos rico, que también lo hay, en el sentido de cuánto cuesta ese equipo, en el sentido de cómo está la inflación, en el sentido de cuánto valen los terrenos donde se ubican, en el sentido de cuán fácil o difícil es conseguir en Puerto Rico permisos para ese tipo de construcción, el problema de suplidos, los problemas que se crearon primero con el COVID y después con la guerra en Ucrania, etcétera, que han creado problemas de flujo de materiales y equipos. Así que todo eso ha afectado los precios. A mí me preocupa que la cancelación que en estos días notificó el negociado del tranche 3, como que todavía están poniendo el carro frente a los bueyes, ¿no? Porque están diciendo, este precio no puede ser. Y a lo mejor ese precio no puede ser, pero dejen que el mercado lo determine para ese tipo de contratos. Y si hay alguien que está dispuesto a hacerlo y resulta en balance cuando se toma en consideración resiliencia, no contaminación, que no salga el dinero de Puerto Rico a comprar petróleo fuera de Puerto Rico. Pues yo no sé si están todos los factores que tienen que estar para balancear si es un precio razonable o no es un precio razonable, porque precio razonable es frente a la opción. Si la opción es seguir usando los llamados peaker units, que son las unidades que se usan cuando se pasa la demanda de la capacidad, pues ese es el más caro y el más contaminante. Así que yo de verdad no me siento que tenemos todos los hechos para analizar si esa decisión de los tranches fue correcta o no. En el sentido, sí puedo, en el sentido de por qué el negociado tal vez en algunas áreas es un poco más eficiente de lo que fue fiscalizando el proceso de adjudicación de los contratos de Luma y Genera, tenemos que mirar también el contexto. Y parte de lo que hace el estudio es esa. Aquí había, como el compañero Agraida ha dicho en varias ocasiones, una idea de que aquí se iba a vender la autoridad. Y de ahí se fue scaling down de lo que era. Y todas las acciones en ese proceso de licitación fueron dirigidas a esa idea de que tenemos que llegar a este resultado. Y este resultado es salir de la autoridad de alguna manera u otra. Y en el caso de ambos contratos, el comisionado presidente del negociado de energía era parte del grupo del comité de alianza, ¿verdad? Así que el grupo que estaba vetando, por decirlo así, a los proponentes, las compañías, mirando los modelos del contrato, incluía a esa persona que después tenía que fiscalizar si se estaban cumpliendo con el marco regulatorio. Así que y se levantó en su momento cuando pasó con el contrato de Luma específicamente que había un problema de imparcialidad en ese momento para ese contrato.
Así que en contexto vemos que hay varios factores que estaban afectando la imparcialidad del negociado al momento de esos contratos. Pero también tenemos que mirar que al momento de darse esos contratos tal vez no tenían en mente todo el desastre que tenemos en mente ahora, que todo lo que ha sucedido después de que se contrató con Luma en general. Y una última pregunta, ¿ustedes consideraron algún tipo de demanda de clase o sugerirían, en el informe evaluaron la posibilidad de que el pueblo de Puerto Rico demande una demanda de clase contra Luma en general? No es uno de los hallazgos que tenemos, no lo consideramos, desconozco si hay planes de que eso se considere en otro momento, pero por lo menos parte de nuestra encomienda no lo era. Mira, antes de terminar, yo quiero agradecerle a ustedes, la prensa, por el material que nos han suplido durante años. Cuando ustedes reciban el informe en la página 17 a la 25, ustedes van a ver el trabajo que ustedes han hecho en pro del pueblo de Puerto Rico, documentando cuáles han sido las ejecutorias de Luma. Así que desde mi punto de vista, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes, miembros de la prensa. Gracias a estos miembros de esta comisión especial por el excelente trabajo que han realizado y cumplir con la encomienda que le dimos en este Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, cumpliendo con nuestro rol público, ¿verdad?, importante de siempre llevarle al país información jurídica confiable, preocupados por el problema energético que sufre Puerto Rico. Así que nuevamente, gracias, y este documento, como dijimos al inicio, va a estar disponible en nuestra página para ustedes, miembros de la prensa. Vamos a enviárselo a cada una de las ramas de gobierno, ejecutivo y legislativo, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Alianzas Público-Privadas, Negociado de Energía. Vamos también a coger la sugerencia de las agencias federales y a cada uno de los candidatos a la gobernación, que pronto, ¿verdad?, estaremos pronto ya el 5 de noviembre tomando una decisión en este país de quién va a gobernar Puerto Rico. También va a enviársele a cada uno de estos miembros a la gobernación. Así que gracias nuevamente.